4 niveles. Una clase 0, una clase 1, 2, 3 y 4, donde nos menciona lo siguiente. Esto sí ya no es meramente anecdótico ni personal. La clase 0 nos habla de no postes. No vamos a emplear postes de ningún tipo. En molares, pues se va a aprovechar la cámara pulpar como medio de retención y fijación para algún tipo de restauración indirecta específica, si es que no tuviera estructura dentaria, que se conoce como endocorona, o restauraciones indirectas que hemos en algún momento conocido, como son las inlay, onlay u overlay. ¿Sí? Esto es, según la casuística, la evidencia clínica y de laboratorio, suficiente para la restauración de molares endodonciadas. La clase 1 nos habla del empleo de postes de fibra en dientes anteriores y premolares con compromiso estructural de más del 50% y cuando hay dos o menos paredes y con una presencia de altura o ferrule de mínimamente 1 milímetro. Entonces esto va concordando con aquello que les dije. Poste para dientes anteriores y premolares y no postes para molares. ¿Y qué sucede si mi pieza endodonciada, sea anterior o posterior, no cuenta con un adecuado ferrul o suncho, ¿no? Este ferrul o suncho es este remanente de dentina que queda en la pieza dentaria. Él nos sugiere, en una clase 2, que sería esta situación, utilizar procedimientos complementarios, ¿no? La extracción ortodóntica o la cirugía de alargamiento de corona clínica para conseguir mínimamente 1 milímetro a más de suncho. Y como una consideración paralela, pero no muy sugerible, él menciona el uso de poste colado en estos dientes que tienen menor ferrule, pero que no hayan invadido o estén por debajo del nivel de la encía. Pero, estos postes colados deben cubrir un requerimiento bastante complejo, que es que sean hechos en aleaciones nobles, es decir, sean postes colados de oro. Si fuera esta la condición, sí podrían ser viables los postes colados, ¿no? Postes colados en aleaciones nobles, que de hecho tiene un costo mucho mayor, un trabajo de laboratorio muy específico, pero si hubiera la condición o los medios, podrían ser considerados. Y finalmente la clase 4, que es donde basado en el pronóstico restaurador, en el soporte periodontal, en el compromiso estructural en general, no va a ser viable la restauración de la pieza y que tal vez, y de hecho, la mejor opción sería el empleo de la realización de un tratamiento de exodoncia y una complementación a través de restauraciones implantos soportados. ¿Sí? Esto es la clasificación para dientes endodonciados de Maciej-Zarrow. En general, dientes molares sin postes, dientes anteriores y premolares con postes, y si no hubiera un adecuado remanente, un remanente estructural, férrulo suncho, se va a requerir a complementación u ortodóntica o quirúrgica periodontal. Entonces yo quería dejar esta tabla, ¿no? Esta tabla para tener una idea más precisa y más científica de la rehabilitación de estas piezas con compromiso endodóntico. Ahora, finalmente, nosotros como clínicos y de forma independiente vamos a generar un consenso, un nuevo aprendizaje, un cambio de paradigmas en la rehabilitación del diente endodonciado. Y esto va a estar soportado
por la evidencia científica, por la evidencia del laboratorio, clínica que ya vamos tocando, pero sobre todo por el manejo de los materiales. Y en este aspecto no tienen mayor campo los materiales que no tengan un comportamiento similar o biológicamente compatible con nuestras piezas dentarias, con nuestras piezas endodonciadas. Y aquí pongo a consideración algo que también es muy frecuente. Muchos clínicos, muchos clínicos, cuando dicto esta charla de biomimética, endodoncia o rehabilitación del diente tratado endodónticamente, me dicen, doctor, está perfecto usted con sus incrustaciones y sus pernitos de fibra, pero yo no voy a cambiar mis pernos colgados y coronas porque es algo que tiene mucho tiempo de uso. De hecho, yo aprendí esta filosofía y es lo que yo sé hacer. Y es respetable, ¿sí? Es respetable porque me dan algún sustento real y honesto de por qué es que abordan los dientes endobronceados de alguna forma. Pero yo les hago una pregunta. Eh, ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que su perno dure un periodo de vida bastante prolongado o que su pieza dentaria sea la que dure este proceso o tiempo prolongado? De hecho, existe mucha evidencia, sobre todo con los metales, los pernos colados, que eran la filosofía de abordaje para estos dientes endodonceados, que presentaban y de hecho presentan fractura del elemento dentario. Y a mí no me sirve un perno metálico sobre una pieza fracturada, ¿no? Posiblemente nunca se ha roto el perno, nunca se ha salido la corona, pero el que va a salir es el diente. Y con ello se acaban las posibilidades restauradoras sobre el mismo. O del otro lado, ¿qué prefiero? Que mi diente se quede, no importando que tal vez el perno se salga, la corona se salga, pero con la ventaja de poder recementarlo o poder repegarlo y aumentar el proceso o la vida útil de mi diente para poder restaurarlo. Creo que clínicamente, económicamente, desde cualquier punto de vista va a ser preferible que una pieza endodonceada tenga mucha posibilidad de ser reintervenida en el caso de presentar algún tipo de falla, versus obrar sobre una corona perfecta, un perno metálico muy rígido, bastante estable, pero que genere algún grado de compromiso o fractura en mi pieza dentaria, ¿no? Y aquí se acaba toda posibilidad de continuar restaurando el elemento. Y mucho de ello también tiene que ver con lo que desconocemos de los materiales. De forma muy frecuente o muy cierta, por ejemplo, en la facultad me dicen, doctor, o en el posgrado, doctor, yo voy a hacer un perno de fibra, porque usted ha dicho que es bastante biomimético y compatible, y voy a hacer una corona de cerámica libre de metal. Perfecto, ¿qué tipo de cerámica? Una cerámica libre de metal, sí, pero ¿qué tipo? Y ahí vienen nuestros conflictos. O voy a hacer una incrustación en una molar endodonceada, perfecto. ¿Qué tipo de resina vas a hacer? No voy a utilizar la Z350 o el New Brilliant de Coltene o Admira de Boca. Excelente. ¿Qué tipo de resina? Admira de Boca. ¿Qué tipo de resina es New Brilliant? ¿Y qué tipo de resina es Z350? Muchos son sinceros y me dicen, no sé, otros siguen insistiendo que van a hacer resinas de Boco, resina de 3M, resinas de Coltene. Entonces, si nosotros no entendemos nuestro material, no podemos vincularlos, no podemos generar un eslabón o un puente en lo que vamos a
tener como resultado restaurador. Entonces, debemos repasar, reevaluar algunos conceptos. ¿Por qué es que prefiero la cerámica? ¿Por qué es que prefiero la resina? ¿Será solamente por costos? ¿Será un tipo de resina? ¿Será un tipo de cerámica? Entonces, todo ello necesito comprender, necesito saber cómo funciona, porque finalmente, en base a esto, voy a obtener mis resultados. Porque si yo solamente con que hoy, mañana y pasado les enseño a hacer un poste de fibra, a cómo se prepara, cómo se cementa, voy a creer que puedo rehabilitar los dientes completamente. No olvidemos que sobre este poste va a ir algún tipo de restauración. Ya hablábamos de restauraciones directas o coronas, o sobre estas incrustaciones. Serán necesarias en ser en cerámica, en resina. Entonces todo ello va más allá de solamente decir voy a usar tal o cual material. En general, los biomateriales o los materiales odontológicos han evolucionado de forma tan imponente o tan vertiginosa que es necesario, es un asunto imperativo el revisar cada uno de estos materiales para así poder tener una idea clara del proceso final de restauración. Pero en general, la filosofía conductiva en los dientes tratados endodónticamente se va a basar en lo que ya vimos, la biomecánica, en la cantidad de pieza dentaria, en el sector de la pieza dentaria. Y si por A o B necesito utilizar un anclaje intrarradicular y una corona, debo ver que este anclaje intrarradicular y corona tenga la posibilidad de la restauración. ¿Sí? No pensemos que somos infalibles, no pensemos de que lo que colocamos no va a funcionar. De hecho, yo puedo hacer un buen trabajo con mi corona, con mi perno, si este fuera el abordaje, pero yo no controlo múltiples factores adicionales, como que mi paciente no tenga una buena higiene y genere caries recidivante, obviamente sin el dolor porque ya no hay nervio, y esta misma lesión cariosa incremente la posibilidad de fractura, ¿no? Tampoco controlo los factores oclusales externos o parafuncionales, ¿no? Si este paciente es bruxista y hago una incrustación en las molares, posiblemente tenga algún grado de fractura, entonces tendré que replantearme algunos conceptos, valerme tal vez de un perno para ayudar a la distribución con alguna modificación en la preparación, porque no es una condición idónea. Y de hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí y en la zona donde yo vivo, radico y trabajo particularmente, eh, yo suelo darle consentimientos informados para cada tratamiento. Le hago consentimientos informados para las piezas, bueno, la rehabilitación de piezas endodonciadas, que muchas veces son referidas, o algunas otras son las que yo realizo la endodoncia y la rehabilitación. Pero como todo, y esto es un aspecto que tal vez no se menciona mucho, yo tengo que ser honesto con el paciente. ¿No? El paciente me dice, doctor, me va a hacer un perno y una corona, ¿cuántos años va a durar? Y yo le digo, depende de cuánto usted lo cuide. Pero doctor, me ha costado tanto y no me puede dar una garantía. No, porque le digo, si usted no viene para controles por lo menos 2 veces al año o 3 veces al año durante el primer año, si yo no controlo factores oclusales, si yo le rehabilito un diente con un perno y tiene inestabilidad del sector posterior o tiene alteraciones en el plano oclusal, que son otros factores no relacionados específicamente con la pieza, yo no puedo garantizar que este tratamiento sea estable a largo plazo. Y yo les hago una consulta a los pacientes, ¿no? Usted cuando compra un televisor o compra un carro, ¿cuántos años de garantía le dan? Dependiendo, doctor, depende del aparato, depende. Pero en promedio me dan un año. Perfecto. ¿Cómo cree usted que esa garantía que le dan por un año, que lo hace una máquina de alta precisión y le exige que tenga ciertos controles, en el caso de los autos, a cierto kilometraje, que le den mantenimiento y así le dan garantía de un año, ¿cómo pretende que yo
que haga una restauración con las limitaciones normales de un ser humano y que a eso le agregue los factores que no controlo, que son lo que usted realiza, le dé garantía de por vida, ¿no? Yo puedo darle una garantía de 5 años en promedio si es que usted acude a los controles, si es que estabilizamos, si fuera un caso de estabilización oclusal, se estabiliza mediante la rehabilitación, si tiene bruxismo, el uso de férulas, o sea, no solo ver la posibilidad de fractura asociada al material o a la rehabilitación que se hace, sino que existen factores condicionantes de lo externo, ¿no? De las condiciones externas del paciente que yo debo prever, anticipar, mencionar y tener presentes para el control de mi pieza o de mi rehabilitación de dientes tratados endodonticamente. Y les mencionaba que debemos interpretar, debemos conocer, debemos evaluar nuestras, nuestros materiales, ¿no? Francamente, coger un libro de biomateriales, coger un libro de cerámicas, de resinas, es bastante complejo. Entonces, esto nos hace repensar o nos hace muchas veces obviarlo, ¿sí? O revisar por qué metales nobles, metales no nobles, postes de fibra, ¿no? Si hablamos del perno en sí, ¿qué es lo que presentan? Entonces, debemos interpretar, debemos eh, reaprender, regenerar conductas educativas para poder tener un consenso, ya no de la parte biomecánica, ya no de la parte oclusal, ya no del aspecto histológico del diente tratado endodónticamente, sino de lo que yo voy a emplear para rehabilitar. Ya les mencionaba más hacia atrás que los metales no son una buena opción. No son una buena opción por diversos factores. De hecho, un metal, por ejemplo, utilizando estos tres conceptos que siguen en gran escala a todo biomaterial: módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica y resistencia a la tracción, a despegamiento. No son, hablemos de metales, ¿sí? Para entendernos un poco. No son favorables por lo siguiente. Aquí tengo el módulo de elasticidad del esmalte y de la dentina expresado en gigapascales, que es, digamos así, la forma de medirlo, ¿sí? Matemáticamente el esmalte tiene 80 gigapascales y la dentina 14 gigapascales. ¿Qué pasa si intento rehabilitar un diente? O sea, yo sigo con lo que me formé, porque yo también hice pernos metálicos, coronas metal cerámica, y opto por utilizar un perno metálico. Los pernos metálicos tienen un alto módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad para empezar? El módulo de elasticidad es cuán rígido o cuán flexible es un cuerpo. Esto es un metal. Por más fuerza que yo le aplique, no lo voy a doblar, porque tiene un módulo de elasticidad muy alto que lo hace ser más rígido. Pero ¿qué pasa con esta microbrocha? También tiene un módulo de elasticidad, pero más bajo, que le permite flexar, ¿sí? La dentina tiene un módulo de elasticidad bajo, ¿no? Si vamos a hablar de utilizar un perno y corona, estamos definitivamente obviando el esmalte, que ya no existe, y vamos a depender mucho de la dentina. Entonces, la dentina tiene un módulo de elasticidad relativamente bajo. Un perno colado, como todo metal, dependiendo de la aleación, ya les decía si es una aleación noble o no noble, va a ser muy rígido, va a tener valores por sobre los 200 gigapascales. Son casi 20 veces el módulo de elasticidad de la dentina. Y esta es la razón de por qué un elemento que es muy rígido sobre un elemento que es flexible no son biocompatibles.
este elemento lo va a cargar, lo va a fatigar por la acción cíclica y finalmente lo va a fracturar. Lo va a fracturar y es por ello que no es una buena idea o no es la mejor idea abordar dientes tratados endodónticamente con metales, específicamente con pernos metálicos. ¿Qué más? Tenemos el coeficiente de expansión térmica del esmalte y la dentina. ¿Sí? El de la dentina, si hablamos de este abordaje convencional con postes, con pernos, es de 11 por 10 a la menos 8 sobre grados centígrados. Realmente no veo para lo que quiero hacer una mayor significación en la expresión de la unidad. Y les hago más bien una analogía. Yo no sé cuántos de ustedes en la escuela hicieron experimentos en física, experimentos en ciencias naturales, pero yo me quedé con algo bien marcado. Había un experimento que consistía en pasar un metal por una argolla, ¿sí? Cuando este metal era calentado, la bolita no pasaba por la argolla, y cuando era enfriado, volvía a su condición inicial. Este experimento, que quedó muy marcado en mí, es lo que realmente expresa este coeficiente de expansión térmica. Cuando le llega algo caliente o frío al esmalte o a la dentina, el coeficiente de expansión térmica es bastante bajo. Cuando esto sucede sobre un metal, se multiplica por 10, es decir, en esmalte 170 y en dentina más o menos 110 a 120 por 10 a la menos 8 grados centígrados. Entonces, si yo tengo un cuerpo que se distiende, por ejemplo, frente al calor bastante poco, no sé si se ve aquí, yo tengo un cuerpo que se distiende bastante poco y coloco algo que se expande mucho, va a generar concentración de fuerzas. Aunado a lo rígido que es, va a conducir a la fractura. Entonces, doctores, lo primero que quiero dejar para la noche de hoy es que nos olvidemos en nuestras rehabilitaciones de dientes tratados endodónticamente de los metales. ¿Sí? No, olvidémonos de los metales. Ayudaron mucho, fueron de gran respaldo para la odontología porque era lo que se tenía, pero los medios adhesivos y los biomateriales biomiméticos son la realidad de hoy. Desde esta perspectiva, el enfoque que vamos a tener estos 3 días van a estar relacionados con las piezas que sí realizan o que sí necesitan un anclaje intraradicular, específicamente con postes fibroresinosos, sean de fibra de vidrio o sean de fibra de cuarzo. Esto va a tener condiciones específicas, pero que van a estar relacionadas a lo primero que vimos, a la biomecánica. Sería muy interesante poder tratar también el tema de restauraciones directas e indirectas. En realidad es bastante extenso, pero quiero tener un enfoque de las condiciones o del empleo de postes en condiciones donde así se precisen. Y para ello necesito alejarme en gran medida de los metales, ¿no? Los metales para restauraciones, los metales para coronas y los metales para pernos no son una realidad actual. Por todo esto que les paso en la presentación, ¿no? Módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica, y que finalmente van a comprometer la perdurabilidad de la pieza, ¿no? Más allá del material, por lo que sobre todo ello tengo que luchar y tratar de generar una perspectiva a largo plazo, es la viabilidad de la pieza. Y esto no va a ser favorecido por nuestros elementos metálicos. Entonces, cuando hablamos de materiales restauradores para dientes tratados endodónticamente, para el caso de los elementos que requieran anclaje, definitivamente el abordaje más lógico, racional y sano
desde el punto de vista biológico, va a estar dado por los sistemas fibroresinosos. Y hablando de la porción coronal, ¿sí? De la rehabilitación coronal, vamos a tener también algunas consideraciones en cuanto al material empleado, ¿sí? En general tenemos a las cerámicas y a las resinas. Yo, yo les voy a dar la perspectiva que tengo desde la clínica y desde el laboratorio, desde haber hecho ensayos en el laboratorio, ¿sí? Y de mi realidad clínica. Y ahí ustedes me dirán si se parece a la mía o no, porque la idea es también intercambiar ideas y opiniones. Las cerámicas, específicamente las cerámicas biocompatibles, las voy a llamar así, son bastante buenas para la rehabilitación coronal de piezas tratadas endodónticamente y en general de todas las piezas, ¿sí? Ya sean para coronas, para incrustaciones, pero tienen dos limitaciones bastante importantes en mi práctica. La primera es el requerimiento de un técnico. De hecho, aquí en donde radico son no más de 12 técnicos y solo uno hace un trabajo bastante bueno con las cerámicas. Entonces ya se imaginan que está muy saturado y cuánto puede extenderme el trabajo clínico. Y el segundo factor, que es lo que he visto en el laboratorio y en algunos casos en la clínica, es la posibilidad de reparación. Es decir, ya hablando de esto que mencionaba de los pacientes, de factores fuera de la rehabilitación del Oye, diente Tony, tratado pero endodónticamente, no es justo, ¿qué pasa porque, si una cerámica se por ejemplo, al fractura? Bazán lo han llevado para Hay Santa mucha Cruz. Él ha información dado que la me dice clase que en yo Santa puedo Cruz. reparar una cerámica, Este pero cuatecito lo están finalmente, trayendo para La al no haber Paz. un proceso Y nada que adhesivo ver, real pues. entre, digamos, una resina y una cerámica, no voy a generar esta estructura indemne, esta estructura única que distribuya fuerzas y finalmente me genere fractura completa del material. Cuando yo requiero utilizar cerámicas de forma definitiva, ya no tengo otra opción. Cuando voy a hacer coronas anteriores, en piezas que han recibido un perno, que están tallados para un perno fibra y para una corona, ¿sí? Y sobre todo que tenga estabilidad oclusal posterior. En estas condiciones, más estos consentimientos y estos controles que deben tener el paciente, yo coloco cerámicas. Perno de fibra, rehabilitación coronaria cerámica. Pero ¿qué sucede cuando tengo piezas tratadas endodónticamente en los sectores posteriores, donde ya vivimos por la tabla de Sarrou o por la clasificación de Sarrou, donde no preciso hacer coronas ni colocar pernos? La opción más racional desde este punto de vista sería hacer incrustaciones cerámicas, ¿sí? De hecho, la cerámica, voy a retroceder un poco, la cerámica es bastante compatible con el esmalte, o sea, con una estructura de revestimiento a nivel de coeficiente de expansión térmica y a nivel de módulo de elasticidad con la dentina, ¿sí? En ese módulo de elasticidad del esmalte, módulo de elasticidad de la dentina está bastante cercano a aquello que hablábamos de las estructuras dentarias. Y también en cuanto a coeficiente de expansión térmica, es decir, a dilatarse o contraerse en relación al diente. Pero, pero, muchas veces, siendo honesto, por el aspecto económico del paciente o por este compromiso del trabajo laboratorial, yo no opto por hacer restauraciones indirectas en cerámicas. Yo opto por resinas compuestas. Preparar mi elemento dentario, tomar un modelo, hacer un modelo de negativo positivo en yeso y hacerle incrustaciones en resina compuesta. Este abordaje no es solamente por dinero, por falta de dinero, ni por la parte laboratorial, ¿no? Si lo vemos sustentado en estos tres factores muy repetitivos y muy importantes para los biomateriales, yo tengo que
Para dentina o en dentina es muy semejante las resinas, ¿no? Las resinas restauradoras. Hay algunas resinas que pueden tener mayores características de resistencia o lo que fuere, pero están dentro de esta gama. Y me da una opción bastante interesante. De hecho, tengo incrustaciones de más de 7 años que solamente he necesitado pulir, que está facilitado obviamente también por el control del paciente, por el compromiso del paciente, pero que me permiten sugerir como material, no opcional para mí, es mi material de opción inicial para las rehabilitaciones coronarias de estas piezas en los sectores posteriores. Porque además tiene una ventaja sobre las cerámicas. Tiene una ventaja muy, muy interesante. Cuando yo tengo una incrustación, ¿sí? Una incrustación de cerámica, que sería lo ideal para colocar una pieza posterior, bueno, en las coronas sí o sí son usadas, pero una pieza posterior sería ideal que construya mi incrustación con una cerámica biomimética, no voy a entrar en más detalles. Pero tengo este factor que no controlo, que es la posibilidad de fractura. Y cuando esto sucede, no tengo mayor opción que definitivamente cambiar toda la incrustación, removerla, incluso desgastar muchas veces un poco de tejido sano para hacerlo, pero en general es remover la restauración cerámica. Esto no sucede con las incrustaciones de resina, que pueden presentar algún grado de fractura, pero pueden ser reparadas con resina, ¿no? Se pueden utilizar algunos procedimientos de modificación plástica en la superficie con un ordenador y realizar procedimientos adhesivos y colocar más resina. Y no va a generar concentración de fracturas, ¿no? No se va a terminar rompiendo. Entonces, ya viéndolo desde un aspecto más amplio, yo sí prefiero utilizar restauraciones indirectas, si son el caso, o restauraciones directas de resina para los sectores posteriores. Este es mi mecanismo de trabajo, fundamentado por esos tres requerimientos biofísicos, biomecánicos y clínicos. Y también en el aspecto de reparación o de reparabilidad. Y esto va a ser mucho más conservador, no solo para la reparabilidad, sino para la pieza dentaria, porque si tengo una fractura, reparo la fractura, no necesito cambiar o en algún momento tallar más diente para colocar una nueva incrustación. O en algunos casos, ya les decía, que si no tengo compromiso de márgenes, o perdón, de crestas marginales, si no tiene mucho debilitamiento de las piezas o de las paredes remanentes, puedo optar por una restauración directa de la pieza tratada endodonticamente. Y esto tiene un asidero científico, no es que a mí se me ocurra hacer una restauración directa sobre una pieza dentaria posterior en donde hay mecanismos, de hecho hay protocolos, hay materiales para realizarlo. Y de no ser así, también hay condiciones para hacer incrustaciones, pero no más que eso. En el sector posterior no amerita rehabilitar mediante un poste y una corona una pieza endodonciada. De hecho, hace un par de días, conversaba con unos colegas de la Argentina que ellos están desarrollando, bueno, vienen trabajando sobre una filosofía de no hacer pernos ni en dientes anteriores, ¿no? Ellos trabajan tecnología CAD/CAM muy interesante y tienen también sustento científico para proponer la rehabilitación de piezas dentarias anteriores con endodoncia que no necesitan trabajarse con pernos. Yo realmente he debatido con ellos, he conversado, hemos visto información y sí, es una alternativa, ¿no? No la descarto del todo, pero existen condiciones ideales donde pueden ser hechas.
La mayoría de estos estudios son hechos en Europa, en realidad es donde el tipo de alimentación, los controles son totalmente distintos, ¿no? Yo he hecho muchos, no, sí, muchos pernos y coronas, con pernos de fibra, coronas de cerámica libre de metal, y aún así, haciéndole firmar consentimientos informados y viniendo a controles, el paciente vino muy molesto. Yo me acuerdo mucho de un paciente que vino muy molesto al año y medio para un control. De hecho, tenía que hacerse 3 controles el primer año y de ahí dos por año, según el consentimiento y todo lo explicado. Con las justas y vino una vez al primer control, el primer año, y desapareció hasta la fractura en el segundo año. Y él me decía, muy molesto, doctor, este tratamiento que usted me ha hecho no funciona, no sirve, se ha roto la coronita, la fundita que me hizo, y esto yo necesito que usted me dé una solución. Perfecto, vea. ¿Por qué es que se rompió la coronita? No, doctor, yo estaba comiendo y se rompió. Ah, ¿y qué es lo que normalmente come? No, yo como alimentos fibrosos, me gusta comer mucho la carne. Y en el consentimiento informado se menciona de que pese a estar rehabilitado el diente, el ejercicio o el empleo de fuerzas no funcionales o no convencionales pueden comprometer la fractura del diente. Entonces yo le digo, usted utilizó, y ahí también lo relato, utilizó su cuchillito y su tenedor para la carne. No, doctor, ¿cómo voy a usar eso? Era una comida familiar, yo desgarré la carne, de hecho siempre he estado desgarrando, porque ya como lo sentía bien el diente, desgarré. Perfecto. Y solo eso, no, yo tengo la costumbre de morder mis huesitos, ¿no? Aquí le viene morder los huesitos. ¿Y cuántas veces hizo eso? No, siempre que como carne. Mm, ¿se acuerda de lo que hablábamos de fuerzas y le expliqué en videos, en fotos? Sí, pero doctor, no se puede comer de esa forma que usted me dice. Y yo tampoco puedo garantizarle que esa corona le dure para toda la vida, como usted quiere, si es que no hace lo sugerido. Doctores, una corona, así sea de cerámica, así fuese de resina, de la mejor cerámica, de la mejor resina, no va a resistir fuerzas para las que no fue diseñada. De hecho, el esmalte y la dentina, que son los verdaderos biomateriales que constituyen el diente, tienen sus limitantes, ¿no? Entonces, trabajemos sobre expectativas reales, sobre necesidades reales de los pacientes cuando rehabilitemos en general, y más aún cuando hablamos de piezas tratadas endodonticamente, que han perdido sensibilidad, producto de la carencia de la pulpa, han perdido también receptores de presión y que pueden generarle un exceso, una sobrefuerza. Por eso es que hablaba del ajuste oclusal. Una pieza, sea de cerámica o de resina, no puede quedar equilibrado oclusalmente como si fuera un diente natural. Tiene que haber algún grado de suboclusión para que no, al no sentir la presión masticatoria, genere un sobreesfuerzo. Entonces, todas estas condiciones deben ser o estar presentes a la hora de rehabilitar la pieza tratada endodónticamente, es decir, de la raíz a la corona. ¿Sí? Porque yo en este caso que les comento, hice un perno perfecto, hice una corona muy linda con un excelente sellado marginal, pero ¿qué hago si el paciente desgarra alimentos? ¿Sí? ¿Qué hago si muerde objetos o si sufre de onicofagia? Son fuerzas para las cuales ni siquiera los mismos dientes estuvieron o están preparados. Mucho menos mi cerámica, así sea una cerámica, sea una resina muy cara o muy bien trabajada, adhesivamente cementada, no va a tolerar fuerzas no funcionales o parafuncionales. Entonces, esto también téngalo presente porque yo no sé cómo se maneje el tema legal en Bolivia, pero aquí sí hay bastantes problemas legales con los pacientes. Entonces, aquí yo lo manejo con consentimientos informados, con controles, porque
por más habilidad, talento o buen material que haya, yo no sé qué es lo que hace el paciente con esos dientes. Entonces yo tengo garantías, tengo modalidades de control a largo plazo, pero si no, finalmente el usuario, que no vamos a ser nosotros, no controla factores que pueden generar una fractura. Así hable hoy de coronas cerámicas adhesivas, de postes adhesivos o postes que tienen algún grado de biomimetismo con el diente. Si el paciente desgarra alimentos, si come cosas rígidas, mastica con los dientes anteriores donde hay una coronita, no va a durar ni siquiera la mitad del tiempo estimado. Entonces, esto hay que tener presente para evitar problemas legales, para evitar problemas relacionados con la sobreexpectativa del paciente, pero que ellos no cumplen. Esto es un factor que no se nos relata, ¿no? Yo les puedo hablar muy bien una hora más de cerámicas, otra hora más de resinas, pero ¿qué hago si mi paciente no cumple lo básico? Una pieza rehabilitada, tratada endodonticamente o no, es una pieza mutilada, es una pieza con un artificio protético. Yo no voy a poner esmalte y dentina sobre aquello que se perdió, entonces hay que tener muy concientizado al paciente de que esto es una rehabilitación, es una prótesis, no es un diente, y que el propio diente tiene límites. Entonces, cuando me hablaban de esto, cuando me hablaban de no poner pernos en dientes anteriores, utilizar cerámicas o resinas, sí, sí creo que sea posible. De hecho, tienen algunos trabajos de años de estos autores y que ellos también están dando seguimiento clínico. Pero no olvidemos el factor paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente joven, si yo tengo un paciente muy cuidadoso, si yo tengo un paciente que acude a sus controles, podría pensar en alguna alternativa. De hecho, yo en esta conversación no fui muy animoso por la no empleo de postes en el sector anterior, porque lo que me conduce a ello es el factor eh, biomecánico oclusal, ¿no? Los dientes anteriores no actúan como los dientes posteriores y aún así hubiera un buen proceso adhesivo, esto va a estar sobrecargado de otra forma funcional o parafuncional, entonces va a tener repercusión. Pero hasta aquí, ¿qué es lo que quiero tener como consenso? Que toda pieza endodonciada no necesita un perno y una corona. De hecho, partiendo de este enunciado, tenemos esta clasificación de Masier-Sarrot o Masier-Sarrot que nos habla de manera más clara que en los sectores posteriores con tratamiento de conductos, y si hay y si hay condiciones de estructura, condiciones de remanente, podemos optar por restauraciones, solamente restauraciones indirectas. Y en los sectores anteriores y premolares, emplear postes de fibra, por aquello que hablábamos del aspecto biomecánico, de la biocompatibilidad, que va a ser superior a los metales, ¿no? De hecho, los metales no van más en la odontología por esto que venimos hablando. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tienen alguna consulta, si quisieran aclarar algunas dudas para introducirnos de lleno a la rehabilitación posendodontica con anclajes intrarradiculares adhesivos el día de mañana. Bueno, gracias, doctor Juan Augusto. Quisiera si alguno de los colegas presentes tuviera alguna duda que lo pueda hacer mediante activando su micrófono o si, bueno, si tiene alguna dificultad con el micrófono también puede dejarla escrita en el chat de una manera clara. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctores. Un saludo cordial al doctor Juan Augusto. Muchísimas Doctor, gracias. tengo una pregunta, disculpe. Según la evidencia o la literatura,
¿cuánto de estructura perdemos al realizar un poste? Y si esa estructura es significativa para algún tipo de fractura y en qué lugar se produciría la fractura de la pieza dentaria. Ok. Cuando hablamos de cuánto puede afectar la preparación radicular como tal, vamos a hablar o vamos a tener presente, aquí está. Vamos a tener presente lo siguiente. Cuando hablamos de la preparación, en realidad no va a ser muy significativa en los sectores anteriores, ¿sí? No quería adelantarlo, pero ya que hay la pregunta, de hecho vamos a tener que también reevaluar o replantear algunos criterios en la preparación de las piezas tratadas endodónticamente. Entonces, no necesariamente en el tercio coronal o medio va a haber un grado de compromiso estructural mayor. Lo que se relata en la evidencia científica va muy por el lado aquí está, de esto que mencionábamos, ¿no? La instrumentación endodóntica y la instrumentación para un poste va a ir sobre el rango del 9% al 18%, ¿sí? Si sumamos ese 18%, dependiendo del sector, no va a ser muy significativo. ¿Cuándo es un riesgo o por qué es que no sugieren la preparación de postes al día de hoy en piezas posteriores? Es en el sector, perdón, en la porción radicular, debido a que en el sector posterior los conductos suelen tener una morfología más estrecha. Ahora, me podrían decir que un conducto distal o un conducto palatino tiene un calibre considerable o por lo menos muy similar a un diente anterior. Y perfectamente coincido con ustedes. Pero cuando se hace la preparación de estos postes, yo requiero el empleo de brocas específicas. ¿Sí? Estas brocas específicas tienen un formato y un grado de desgaste mayor. Van a haber situaciones donde yo puedo recurrir a un poste y de hecho no necesito preparar, bueno, para darnos una idea, permítame que me salte un poco. Todos aprendimos esto, o la mayoría tuvimos esto como norma, ¿no? Cuando preparamos un poste, debemos dejar de 4 a 5 milímetros de sellado y el resto debe ser poste. Si tenemos este abordaje para un poste de fibra, donde yo tengo un drill bastante calibroso, va a ser un problema tanto para el sector anterior y para el sector posterior. Entonces, ya la literatura nos dice que la preparación y el desgaste no va a ser significativo desde el punto de vista de complementación adhesiva. O sea, yo no necesito dejar esos 4 o 5 milímetros para asegurar la retención de mi poste. Entonces, con esto reduciría la posibilidad de desgaste, de fractura en mi elemento dentario. Ahora, cuando empleamos postes de fibra como tal, la fractura va a ocurrir en el peor de los casos en el material restaurador. No va a ser así en el diente. Entonces, esto es algo controversial hasta el día de hoy. Si me hablan de porcentajes, ¿cuánto aumenta la posibilidad de fractura un poste? Hablemos de un poste colado o un poste metálico en una pieza dentaria, de 9 a 18%. ¿Cuánto más cuánto más significativo es? ¿Cuándo es 18? ¿Cuándo es 9? En realidad va a depender de estos drills, de la secuencia de drills que se preparen. Mientras más amplios, o sea, también tenemos muchos de los que hacemos postes, la idea de que mientras más ancho mi poste, mejor retención. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, un poste número 3 que es bien ancho. Perfecto, ahí vamos a debilitar el diente. ¿Y a qué me refiero con debilitarlo? Que a medida que
desgastemos dentina y dejemos el poste, por más ventaja mecánica que tenga un poste de fibra versus un metálico, la acción cíclica sí puede conducir a microfisuras. Y esto de manera continua en el tiempo podría inducir una fractura, siendo aún un perno de fibra. Y esto mucho más cuando es un perno metálico, un perno colado. Entonces, a nivel matemático, 9 a 18% más, más aún si es en el sector posterior y dependiente de los drills. Existen, para ello, para tener un poco más clara la idea, existen una serie de combinaciones que también pueden ser hechas y que no están normadas, ¿no? Yo les hablaba de hacer restauraciones directas, indirectas, en dientes posteriores, pero ¿qué pasa si yo necesito generar mayor estabilidad porque no tiene estabilidad el oclusal paciente o porque tiene algún componente que me hace sospechar de tendencias bruxistas? Entonces, yo tengo que emplear algún elemento que me genere anclaje intraradicular sobre mi restauración. O sea, podría ser una incrustación con un anclaje, pero un anclaje somero. No necesito, eso vamos a hablar mañana, no necesito profundizar mucho un poste para garantizar la estabilidad. Yo necesito complementarlo con la adhesión. De hecho, esto es la ventaja de estos postes. Y con algún procedimiento mecánico de fricción. Pero no va a ser muy significativo en los postes de fibra el desgaste. ¿Cuándo me preocuparía más o cuándo tomaría en cuenta este 9% o en promedio 9% de desgaste mayor, sobre todo en piezas posteriores, cuando tengo pernos colados? ¿No? El perno colado va a haber un desgaste de conducto, va a haber una preparación, incluso hay algunas escuelas que enseñan a preparar cajas antirrotacionales en la cámara pulpar, va a haber pérdida de estructura dentaria. Pero si yo empleo un poste de fibra, incluso un diente anterior con remanente de esmalte y dentina, no va a haber mayor significatividad de estos porcentajes y de la posibilidad de fractura. Y de hecho hay evidencia que soporta el factor clínico de no sobrepreparar como lo hacíamos convencionalmente, no dejar 4 o 5 milímetros de selle endodóntico. Podemos dejar mucho más o preparar, dicho de otra manera, preparar mucho menos. Y con ello, miren aquí, voy a pasarlo esto. ¿No? Aquí, los dientes tratados endodónticamente restaurados con postes pequeños o cortos pueden soportar fatiga o carga por fatiga, también como si preparara un poste, un poste en específico de fibra, con una preparación más empotrada. Además, la congruencia de la preparación, es decir, utilizar un poste de mayor grosor o de menor grosor, puede de alguna manera mejorar la retención. Esto lo voy a tener un poco más claro cuando hablemos de procesos de complementación de postes. Además, el uso de postes cortos tiene una resistencia mayor a la fractura que los postes de mayor empotre, gracias a que generan una invasión menor, ¿no? Desgastan menos porque no necesitan entrar ni preparar más, y con ello tienen un aumento en la resistencia a la fractura. Y lo peor que podría pasar es usando postes cortos, podrían despegarse, ¿no? Generar algo que se llaman fallas favorables, a diferencia de los postes con mayor empostre. Si se descementan, pueden reintervenirse y preservar el diente. Entonces, realmente hablar de desgaste, sí, si hablamos de términos mecánicos, o perdón, de términos matemáticos, la literatura nos dice que tenemos de 9 a 18%, pero en la serie de conjugaciones que podemos hacer o de preparaciones que se pueden emplear complementados por la adhesión, esto no va a ser más significativo. ¿Cuándo voy a tener más problemas o mayor preocupación? Si es que uso metales. El metal, si lo uso muy corto, se sale. Si lo hago muy largo, fractura. Entonces, no es
tanta la preocupación cuando hago desgastes o preparaciones con elementos de fibra, a diferencia de los postes colados. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más tuviera una pregunta que quisiera realizar? Entre que se animan, doctor Juan Augusto, hay dos en el chat. Dice, buenas noches, doctor. En piezas anteriores con endodoncia y con nutrición, ¿ustedes recomiendan el perno y corona o solo la corona? En piezas anteriores que tuvieran estas condiciones de desgaste, si es que tienen esmalte, entendamos algo, cuando hay atrición y hay desgaste de la pieza dentaria, si tienen estabilidad posterior, si tengo espacio interoclusal adecuado, yo puedo optar solo por una restauración con resina. De hecho, podría ser directo o indirecto. No necesitaría preparar, o sea, tengo la endodoncia, hay el desgaste que menciona, utilizo sí o sí un poste por estas condiciones biomecánicas que hablábamos, pero no necesariamente voy a terminar coronando, poniendo una corona en la pieza. Si hay esmalte en cantidades adecuadas, si tengo espacio interoclusal adecuado y soporte posterior, podría hacer una restauración, no más que ello. Ya. Hay otra pregunta acá que nos lanzan. Dice, la fricción de anclaje del perno, ¿cuánto de proximidad tiene que tener con las paredes internas? Miren, es tan interesante las preguntas y cuando hablamos de restauraciones adhesivas, específicamente del perno, lo que vamos a buscar más que la preparación biométrica o la preparación por friccionamiento, es decir, la preparación que esté asociada a friccionamiento, lo que vamos a hacer es generar medios de reducción de los agentes cementantes, ¿no? De hecho, esto es parte de lo que vamos a ver en el taller, que vamos a generar algo que se llama individualización de postes o anatomización de postes. Pero la preparación nuevamente del conducto lo va a realizar o lo vamos a realizar con estas fresas calibradas. Lo que vamos a hacer cuando empleemos un poste es complementar el espacio, ¿no?, que tiene nuestro canal o nuestro conducto y cámara pulpar para reducir espesores de cementación. Acuérdense que estamos hablando de adhesión, entonces en alguna medida mucho de lo que le va a dar complementación va a ser la adhesión. Entonces no necesito preparar paredes, como se hablaba, ¿no?, clásicamente paredes de tanto de expulsividad de 10 o 8 grados. No, aquí el abordaje que vamos a tener es básicamente a reducir espesores de cementación. Y la mayoría o la mayor parte del trabajo va a estar complementado por estas fresas calibradas. Entonces, no existe en realidad un criterio de paralelizado, ¿no? Porque cuando hablamos de retención friccional, hablo de hacer paredes muy, muy paralelas para generar retención. Esto no es viable desde el punto de vista adhesivo. Ya, perfecto, doctor. Hay otra pregunta del doctor Marvin Herrera que dice, buenas noches. En mi caso, el material de elección en sector posterior también es la resina compuesta como restauraciones adhesivas. Pero, ¿esto también incluye a las piezas posteriores que realmente necesitan coronas? ¿O qué criterio de selección de material se debe tomar en cuenta en este caso? Mire, en el sector posterior, la tendencia a restauraciones indirectas es bastante fuerte. De hecho, cuando menciona o cuando veo la pregunta las piezas que están indicadas para postes, imagino que habla de las piezas que tienen
poco remanente coronario, casi remanente nulo. Entonces aquí estamos hablando de piezas que idealmente desde la concepción tradicional deberían recibir un perno y una corona, pero la literatura actual nos habla de restauraciones indirectas en casos de, para el sector posterior, de carencia de mucho remanente. De hecho, hay una definición o clasificación como tal de restauraciones endodónticas, es decir, no tengo esmalte, tengo un remanente de dentina considerable, o puedo tener esmalte y dentina, incluso en alturas de 1.5 a 2 milímetros, y que desde el punto de vista tradicional yo tendría que hacer un perno y una corona. Pero la evidencia científica es bastante clara a nivel clínico y laboratorio que la posibilidad de hacer restauraciones indirectas basadas en anclaje intracameral, no en pernos, es bastante buena. Y esas restauraciones que consideramos como restauraciones que deberían ir para perno y corona, para el sector posterior van bien con restauraciones indirectas. De hecho, a esto se le llama endocoronas o endocrown, que son restauraciones indirectas hechas empleando el anclaje intracameral, ¿no? Utilizar lo que tenemos de cámara pulpar como medio de retención y revestir con una restauración. Bueno, aquí tengo una secuencia, no es específicamente un diente con gran destrucción coronaria, pero es una incrustación tipo endocorona, ¿sí? Se prepara la pieza, se hacen algunos procedimientos adhesivos, se realiza la confección del modelo y yo aprovecho la geometría o el formato de la cámara interna como retención y se complementa con una incrustación de resina. Entonces, esto mismo podría ser aplicable a que imaginemos que no tiene la pared vestibular. Yo realmente he hecho algunos casos de endocorona con resina en piezas con muy poco remanente. Algunas de ellas ya tienen los 3 años de control, 3 años y medio, la mayor, y no he tenido mayores desventajas, ¿no? Pero sí, existe mucha evidencia clínica y de laboratorio que hemos hecho con algunos trabajos y de lo que puedo dar seguimiento en la clínica a largo plazo, tanto en la clínica privada como en la clínica docente, que en casos de gran destrucción coronaria en el sector posterior, pero sobre todo de estabilidad oclusal, es decir, que tenga una pieza con gran destrucción coronaria, pero que tenga sectores posteriores, que no sea un paciente bruxista, yo podría optar por hacer una endocorona. ¿Sí? Una endocorona de resina. Es más, la literatura propone endocoronas de cerámica, ¿no? Yo no, por todo esto que hablamos de reparabilidad y todos los otros factores, yo opto por endocoronas de resina. Pero sí, hay condiciones donde viene un paciente con gran destrucción coronaria, no tiene estabilidad oclusal, de hecho tiene traumas oclusales que necesitan pasar por un ajuste oclusal, necesitan una rehabilitación más grande y por motivos económicos de tiempo o de accesibilidad, porque vienen y no están mucho tiempo, necesitan solo hacerse una rehabilitación de esa pieza en específico. Entonces yo sí podría optar por una incrustación y un perno, en el mejor de los casos. No coronas, porque si no es estable oclusalmente, es muy probable, y sobre todo si no lo puedo controlar, es muy probable que vaya a sufrir fracturas estas cerámicas y condenen la restauración en mediano o corto plazo. Entonces yo prefiero optar por incrustaciones, si es que no tengo las condiciones ideales,
también asociadas a postes, ¿no? A postes cortos. Ya vamos a hablar mañana de que no necesariamente un poste tiene que entrar a gran profundidad, pero que en el sector posterior, por la conformación geométrica, por la gran área de adhesión, de hecho no necesita tampoco un gran empotre cuando se emplean. Ya, perfecto, gracias, doctor Juan. ¿Alguien más tuviera una pregunta? Sí, doctor Juan, una consultita, disculpe. Por ejemplo, ¿no? A veces llegan tratamientos de larga data, hablando de una endodoncia, por ejemplo, que haya sido cementada, por ejemplo, con eugenol. ¿Cómo podríamos nosotros, adelantándome tal vez un poco, cómo podríamos nosotros mejorar el sistema adhesivo? Ok, sí. De hecho, 9 de cada 10 endodoncias, al menos aquí en Huánuco, donde yo radico, son tratamientos endodónticos basados en materiales derivados del eugenol. Y el eugenol es enemigo de la adhesión. Entonces, hay procedimientos que debemos o que vamos a emplear. Hay procedimientos caros, hay procedimientos baratos, hay procedimientos complejos, hay procedimientos simples. De hecho, yo tengo la filosofía a nivel clínico de que mientras más simple y más económico, me garantiza, primero, no encarecer los costos y de hecho también facilitarme a nivel clínico. Cuando hablamos del eugenol, de una obturación endodóntica con un derivado eugenólico, existen, como les digo, propuestas desde las muy caras hasta las más simples. Hay propuestas que nos dicen que podemos limpiar el conducto con alcohol de 72 grados, dejarlo por 1 minuto para eliminar el residuo de eugenol, que complementado con la acción del ácido fosfórico podría ayudarnos en gran medida. Eh, Hay otras opciones que nos indican el empleo de detergentes específicos asociados a elementos rotatorios parecidos a cepillos para la limpieza por fricción mecánica y la limpieza química que garanticen la limpieza o la eliminación del eugenol, del derivado eugenólico. Realmente, basado en esto que les comento, en esta filosofía de abordar desde un punto de vista más simple, pero no por ello menos científico ni menos efectivo, vamos a adelantar un poco lo de mañana. Pero es excelente también la pregunta. Entonces, miren, yo tengo aquí mi pieza que de hecho me llega a mí como referencia, yo no sé, y de hecho el paciente tampoco no me va a decir, doctor, me obturaron mi endodoncia con, no sé, pues, cemento resina, cemento hidróxido de calcio, el paciente no sabe, por algunas características y sobre todo porque, como les digo, es un material más cómodo, de mayor acceso y por ello de más uso clínico. Tengo que asumir que fue obturado con un derivado de eugenol. Entonces, basado en esto que les comentaba de uso de detergentes y elementos friccionales, mecánicos friccionales, yo tengo un protocolo bastante simple. Yo utilizo un cepillo interproximal, aquí está, de hecho es parte del taller, asociado a un detergente. No es un detergente específico, no es un detergente caro, es un detergente lavaplatos. De hecho, en el Perú no sé, no llego a saber el nombre o no memorizo bien el nombre, cómo se llama en Bolivia. En Perú se llama Ayudín, es un detergente lavaplatos. Y el comercial o el eslogan que tiene es Ayudín, Ayudín, a la grasa le pone fin. Y el eugenol es un derivado oleoso y definitivamente este detergente lavaplatos es bastante bueno sobre el componente oleoso, sobre el eugenol, basado en un principio activo que es el tergentol. El tergentol es un agente que ayuda a eliminar las grasas, a mejorar la tensión superficial, con lo cual va a haber una mejora también en cuanto a la dispersión y el ángulo de contacto y mojado del adhesivo.
favorecido con algún pretratamiento previo. Entonces, esto es lo que yo realizo. Pueden aplicar alcohol, hay otros que tienen dispositivos especiales para mejorar la limpieza cavitaria. Bueno, cavitaria sí, endo, en la parte radicular no todavía. Pero esto es súper sencillo, esto es un cepillo interproximal y detergente, por un tiempo no mayor a 1 minuto. Y elimina no solo el componente de eugenol, sino también restos que pueden quedar de la preparación y que serían interferentes adhesivos. Y como todo lo que le voy a mostrar no es algo antojadizo mío, ¿no? Esto tiene algún soporte, ¿no? El tergentol es, de hecho, mucho del componente activo de estos detergentes específicos que les mencionaba, pero que más allá del tema económico no son fáciles de acceder para mí, ¿no? Les comento un poco, yo no vivo en Lima, no vivo en la capital, entonces las dentales, yo hago los pedidos, de hecho me he hecho amigo de casi todas las dentales para pedir cosas muy específicas. Sí me las traen, pero es como me dicen, pues solo tú pides eso, ¿no? De 50 odontólogos, tú eres el único que me pides, por dar nombres, Teracal, U200, ¿no? El resto me pide ionómeros, me pide algún cemento conocido y eso es todo. Entonces, imagínense cuán más complejo sería el acceso a estos detergentes. Y de hecho el principio es el mismo, ¿no? La aplicación de un elemento que neutralice el componente oleoso del eugenol y la frotación o el frotis mecánico que elimine los restos de preparación o incluso los restos del propio material de obturación. Y con ello se pueda garantizar la limpieza del conducto, ¿no? Porque un conducto radicular, más allá del material de obturación, es bastante sucio, ¿sí? Esto es una toma o un conducto que hice después de preparar, ¿no? Ya está supuestamente preparado con los driles, listo para hacer la adhesión y recibir un perno. Y miren, restos de material, o sea, fuera del componente eugenólico, tiene restos, esquirlas físicas de la preparación, que si yo intento hacer solamente, por ejemplo, un grabado y aplicación de adhesivo, no van a salir o van a retirarse del conducto y consecuentemente van a complicar la adhesión. Entonces, lo que yo uso como protocolo es eso, ¿no? Un cepillo interproximal y detergente lavaplatos. Y con ello puedo garantizar la limpieza de mi conducto. Gracias, doctor. No, a usted. Listo. Sí, el doctor que le habla es el doctor Walker Azurduy. Es un conocidísimo colega acá en La Paz. Ah, mire qué interesante. Un gusto. Ya lo va a conocer, Dios mediante, cuando venga acá, doctor Juan Augusto. ¿Alguna pregunta más o nos las guardamos para mañana? Ya son las 10 de la noche, muchos deben estar cansados. Yo creo que ya mañana continuamos, hora del Perú, 4 de la tarde, hora de La Paz, 5. ¿No, Juan Augusto? Sí, sí, yo la tengo como tal. A veces me confundo con los horarios, pero ya déjame ver, aquí lo tenemos como 4 de la tarde. Sí, 5 de la tarde en Bolivia. Sí, perfecto. Listo, Juan Augusto. Muy buenas noches a todos los colegas, todas las preguntas que todavía quedan y quedan muchas. Yo me estoy guardando algunitas para mañana. Y pues bueno, mañana, Juan Augusto, estamos conectándonos 5 y máximo, empezamos 5 y 5 de la tarde Perfecto. para hacer la primera parte inicial que vas a continuar con una parte de teoría y luego vas a hacer el taller, Demostrativo. ¿verdad? Sí. O sea, vas a hacer la demostración. La primera parte y el día domingo continuamos con algo más de teoría y la segunda parte, que creo que corresponde a la parte de cementado, Cemento, ¿verdad? sí, sí. Del poste, que es muy importante aquello. Entonces, colegas, mañana los espero. Yo 15, 20 minutos antes de la charla les mando el link, igualmente a ti, Juan Augusto, y pues bueno, seguimos aprendiendo el día de mañana. ¿Listo, Juan? Perfecto, perfecto, doctor Miguel. Nos vemos. Hasta Listo, Juan mañana. Augusto, que tengas una muy buena noche. Muy buena Igualmente, noche a todos los muchísimas colegas. gracias.
Buenas noches, doctor. Buenas Hasta noches, mañana, doctorita. Juan. Hasta luego. Que vaya bien. Noches.